Muy buenas noches con todos. Soy el estudiante Ortiz Jiménez Pablo Sebastián de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, carrera de Ingeniería Industrial. El tema que le voy a hablar en este video es sobre el procesado de los materiales. Primeramente, arrancaremos con una definición. Los materiales procesados son aquellos que han pasado por algún tipo de procesamiento y que se utilizan en la fabricación de otros productos. Estos se obtienen directamente de las materias primas y tienen mejores propiedades para fabricar el objeto elaborado final. Como podemos observar en esta imagen, vemos un claro ejemplo de lo que son los materiales procesados. Este material procesado es la madera. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos de la materia prima un árbol para luego procesarlo a un material que ya vendría a ser la madera en sí, para luego llevarlo ya en un producto que ya podría ser mesas de madera o sillones de madera e incluso muebles. Una vez conocido los materiales que se pueden procesar, también existe una clasificación de ellos. Entre ellos están los metales, en las cuales arranca primeramente la fundición. La fundición es el proceso de metales más antiguos que se emplea para dar forma a los metales. Esta consiste en fundir y colar metal líquido en un molde que tenga la forma y tamaño que deseamos para que allí se solidifique. Otro de los procesos que pueden ser utilizados son la soldadura, que es un proceso de fijación en el cual se realiza la unión de dos o más piezas de un material, que por lo casual son metales, en el cual las piezas son soldadas, fundiendo y se puede agregar un material de aporte, ya sea metal o plástico, que al fundirse forma un charco de material fundido entre las piezas a soldar y al enfriarse se convierte en una unión fija a la que se denomina cordón. Luego viene el forjado. El forjado, como podemos ver en la imagen, se utiliza para dar una forma y propiedades determinadas a los metales y a las iones a los que se aplique mediante grandes presiones. La deformación se puede realizar de dos formas diferentes: por presión, de forma continua utilizando prensa, o por impacto, de modo intermitente utilizando martillos o pillones. Hay que destacar que este es un proceso de conformado de metales en el cual no se produce arranque de viruta, con lo que se produce un importante ahorro de material respecto a los otros procesos, como por ejemplo el mecanizado, que lo veremos más adelante. Luego viene el laminado. ¿En qué consiste este proceso? Consiste en que por medio de dos rodillos, como podemos observar en la imagen, se reduce el espesor de una lámina de metal o de materiales semejantes con la aplicación de presión, mediante el uso de distintos procesos como la laminación de anillos o el laminado de perfiles. Por tanto, este proceso se aplica sobre materiales con un buen nivel de maleabilidad. El laminado puede ser en frío o en caliente. En caliente es el que se realiza con una temperatura bastante mayor a la que se la realiza en frío. Otro proceso que podemos hacer, el procesado de materiales, es la pulvimetalurgia. La pulvimetalurgia o metalurgia de polvos es un proceso de fabricación de objetos metálicos que, partiendo de polvos finos y tras su compactación para darles una forma determinada, se calientan en una atmósfera controlada para la detección de la pieza. Este proceso es adecuado para la fabricación de grandes series de piezas pequeñas de gran precisión, para materiales o mezclas poco comunes y para controlar el grado de porosidad o permeabilidad. Y por último, tenemos el proceso más común, el que casi la mayoría lo conoce, que es el maquinado. Este proceso es uno de los más importantes a realizar y es el que más se ocupa. Este se basa en remover por medio de una herramienta de corte todo el exceso del material, de tal forma que la pieza terminada sea realmente la deseada. El proceso de maquinado incluye la deformación cortante del material, creando una viruta cuando ésta es removida.
y queda totalmente expuesta a una nueva superficie. Lo novedoso de este proceso es que a través de la historia se han modificado e innovado las formas de realizar un maquinado. Como podemos observar en la imagen, este es un torno. Otras de otras de las máquinas o herramientas que permiten realizar un maquinado pueden ser la fresadora o el taladrador. Otros de los materiales que tienen eh, algunos procesos para obtener así un material mucho mejor son los cerámicos. El cerámico tiene un proceso de compactación. ¿En qué consiste este proceso? Consiste en que la materia prima cerámica puede ser compactada en estado seco, plástico o húmedo dentro de una matriz para formar productos con una forma determinada. Luego viene la colada de pasta continua, que consiste en una técnica de modelado adaptada a la cerámica artística desde su desarrollo en la industria cerámica. Consiste en vertir dentro de un molde poroso una barbotina líquida. Quiere decir que es más o menos como el proceso que pudimos ver en la parte anterior, como la, la fundición, en la cual se coloca una colada de pasta para poder darle el molde. El moldeo por inyección, ¿en qué consiste? La técnica de moldeo por inyección tiene la capacidad de producir a costes comparativamente bajos componentes de geometría compleja con alta precisión de moldeo por inyección de plástico, pero con materiales de niveles de resistencia más altos que los polímeros. Los polímeros vamos a hablar en este momento. ¿Qué son los polímeros? Son otro tipo de materiales que también tiene diferentes procesos para poder obtenerlo. Uno de esos es el moldeo por inyección, que consiste en un proceso de conformado utilizando moldes. Los materiales como las resinas sintéticas o plásticos se calientan y se funden, perdón, luego se envían a un molde, en donde se enfriarán para la forma que uno requiera. Otro de los procesos es el moldeo rotatorio. El moldeo rotatorio es una técnica de procesamiento de polímero que permite obtener piezas de diferentes tamaños, desde piezas pequeñas a otras con un mayor tamaño. Es un proceso de conformado de productos plásticos en el cual se introduce un polímero en estado líquido o polvo dentro de un molde y al girar en dos ejes perpendiculares entre sí, se adhiere a la superficie del molde creando piezas huecas. El conformado. El conformado consiste en que generalmente un polímero es introducido en un molde abierto al que luego se le aplica presión para que el material adopte la forma del molde y calor, para que el material mismo retroceda y adopte definitivamente la forma deseada. Y por último, el material, y por el último material serían los vidrios, que estos fabricantes de los vidrios añaden productos químicos para obtenerlos, cenizas de sosa y un accelerante como el nitrato de potasio, a la arena de sílice para llevarla a la temperatura cercana a los 2450 grados Fahrenheit. Luego añaden pequeñas cantidades de metal para cambiarle el color y le dan la forma en caliente para finalmente dejarla enfriar. Estos vidrios se los puede procesar mediante por el moldeo de soplo y la extrusión. Pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias.